Después, yo creo que hay otro riesgo importante que es, y que le he puesto ese titular para ser un poquito más espectacular, pero la idea es que yo sí creo que la política está siendo sojuzgada por la urgencia, y esto es un riesgo enorme en el que llevamos cayendo muchos años, pero que ahora en estas circunstancias se multiplica por un factor importante. No sé cuantificar el factor, ¿no? Pero, digamos, si bien la urgencia es, hay que atenderla, es irrenunciable, y ahí hay unos datos que vamos a comentar ahora. Por otra parte, si no pensamos en la importancia, al final la cuestión de la sostenibilidad de los procesos de mejora de la calidad, de articulación con el mercado laboral, no van a ir a ninguna parte, ¿no? Entonces, la política de la curita, que no es política, digamos, del parche, o de atender, porque irremediablemente hay que hacerlo, ¿no?, las consecuencias directas de la pandemia, no es suficiente. Tenemos que dejar parte de nuestras fuerzas para apostar por los procesos sostenibles, ¿no?, para concluir los procesos que nos van a llevar al diseño y a la implementación de políticas sostenibles en el tiempo. Ahí tenemos algunos datos que tienen fuente de DIGESUPA, del Ministerio de Educación, fuente formal, que nos hablan, digamos, de una situación calamitosa, o por lo menos muy complicada, de altísima complejidad, para habilitar otros procesos formativos no presenciales, ¿no? Una modalidad de educación a distancia, en este caso virtual, ¿no? Ahí vemos que, bueno, no voy a entrar a comentar mucho los números, no creo que tenga mucho sentido porque ustedes los estarán viendo, pero vemos que hay una debilidad importante tanto en la disponibilidad de equipos por parte de los estudiantes como de los docentes, como en la posibilidad de acceso a Internet desde las instituciones educativas, contando con plan de datos desde las instituciones, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, vemos en la tabla segunda que estos son datos del mes de junio, que iniciaron sus clases virtuales o no presenciales, el 41% de los institutos de educación superior tecnológica públicas y el 45% de los privados. Es decir, más de la mitad de la población estudiantil de la educación superior tecnológica no había tenido acceso al inicio del año académico, vamos a decirlo así, ¿no? En fin, yo sí creo que estas circunstancias nos llevan a tomar medidas urgentes vinculadas a facilitar o desarrollar estrategias coyunturales que nos lleven a, digamos, tapar los agujeros del sistema, pero si no conservamos la capacidad de mantener una mirada estratégica de medio y largo plazo, la coyuntura pasará. Esto hay que pensar que la pandemia, digamos, dejará de serlo, se encontrará una vacuna y mañana estaremos en las circunstancias las mismas que antes de la pandemia o incluso peores, ¿no? Entonces, atender la urgencia, pero con una mirada estratégica, es fundamental. Bueno, esto no es algo nuevo, pero que quizás se pone mucho más de manifiesto. Es decir, que la pandemia ha desnudado las debilidades de nuestro sistema educativo, y no solamente en el sistema educativo, pero digamos que las circunstancias ponen aún más de manifiesto esta situación. Tenemos un sistema de educación y formación compartimentado y con callejones sin salida, con techos, hay muchas formas de verlo, ¿no?, o decirlo. Bueno, ahí tenemos algunos datos que son también de alguna manera conocidos, pero ponerlos en el PPT nos ayuda a reconocerlos, ¿no? Con fuente en la encuesta de demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del año 2018, vemos que la demanda del servicio educativo, en el caso de educación superior universitaria, era superior al 65%, mientras que en el caso de otras modalidades de educación superior, incluyendo la tecnológica, que es la mayoritaria dentro de las otras modalidades, alcanzaba un 34, algo más de un 34%, ¿no? Sin embargo, la demanda del mercado laboral era inversamente proporcional a la ratio anterior, ¿no?, respecto entre universitarios y otras modalidades o perfiles de egresados de otras modalidades de educación superior. Esto, que es un valor absoluto constatado año tras año, repetido de vez en cuando según la ola, digamos, de la agenda pública lo permite, tiene que tener un reflejo en las medidas de política, ¿no? Ahí tenemos otro dato abajo sobre la informalidad del empleo. Antes Nathan comentaba que efectivamente la semana pasada hubo otro webinar donde se habló de este tema, y tenemos que el 72.3% de informalidad del empleo es informal en Perú,
Pero hay una relación muy clara entre la informalidad del empleo y la formación. 9 de cada 10 trabajadores informales del país no tuvieron educación superior y técnico-productiva, ¿no? Y, sin embargo, aquellos que tienen un empleo formal, 5 de cada 10 recibieron educación superior y técnico-productiva. Entonces, en relación a este tema, a este riesgo, encontramos que esto está vinculado a la pérdida masiva de empleos y a la necesidad de recuperación rápida de los mismos. La imposibilidad de reconocimiento de la formación o de las competencias que las personas que trabajan en el sector informal tienen ayuda, digamos, a que no haya una movilidad laboral entre, vamos a decirlo así, familias profesionales, hermanas o vecinas, ¿no? La falta de flexibilidad del mercado laboral entendida desde ese punto de vista, no desde la flexibilización de los mecanismos de empleo, desempleo o despido, ya, alimentada por la carencia de un sistema de reconocimiento de competencias, hace o configura una situación que, digamos, tiene como consecuencia un nivel de afectación mayor en esta situación de pandemia. Otra mirada es la imposibilidad o la dificultad de la reubicación de los trabajadores y, como consecuencia, la dificultad para que estos trabajadores en el ámbito informal tengan acceso a derechos, ¿no? Bueno.